Buenos días, reciba usted un cordial saludo. Somos el grupo número 2, el cual está integrado por Ricardo Borbor, Sonia Cárdenas, Heidi Cuello y quienes habla Gemma Ballesteros. En este tema vamos a dar el estudio sobre el desarrollo embriológico del diencéfalo, el telencéfalo y sus posibles malformaciones. Bueno, hablando un poco sobre el desarrollo del diencéfalo, primero vamos a recordar un poquito sobre lo que se va a formar en la tercera a la cuarta semana, que esta se da después de la formación del tubo neural y después se cierra el neuroporo anterior, que es alrededor en el día 25, y después del neuroporo posterior, que es alrededor del día 28. Luego, en esta etapa de la tercera a la cuarta semana, vamos a encontrar que en la cuarta somita, en la parte más craneal del tubo neural, se va a empezar a dilatar y va a formar a tres vesículas muy importantes y principales, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Ya para la quinta y sexta semana se va a empezar a dividir en 5 vesículas que vamos a encontrar pues al telencéfalo, al diencéfalo, al mesencéfalo, al metencéfalo y al mielencéfalo, que estos de aquí debemos recalcar que los ventrículos laterales y el tercer ventrículo van a proceder del prosencéfalo. Estas estructuras derivan de las paredes del tubo neural. En cambio, la pared más celular es donde se va a desarrollar las principales estructuras de lo que es del tálamo. Bueno, para el estudio del diencéfalo debemos recordar y debemos entender de que van a haber tres placas muy importantes, que son la placa del techo, la placa alar y la placa del piso. Dado las circunstancias que lo vamos a explicar, no va a haber el desarrollo de la placa basal. Es por esta razón que las estructuras del diencéfalo tienen funciones más sensitivas y ese es su importancia. En la placa del techo se va a formar lo que son los plexos coroideos del tercer ventrículo y en la placa del piso se va a formar lo que es la neurohipófisis. Bueno, aquí podemos ver una imagen un tanto esquemática en la que vamos a ver los derivados de las paredes laterales del diencéfalo, que lo vamos a encontrar en la parte más posterior al epitálamo, en la parte anterior inferior al subtálamo y en la parte lateral al tálamo, siendo esta la más grande y con más prominencia. Los derivados del techo y el piso del diencéfalo, pues como podemos ver aquí, vamos a encontrar a lo que es el surco epitalámico. Este de aquí va a aparecer alrededor de la sexta semana y dar origen al epitálamo y también a la glándula epífisis. En el surco subtalámico vamos a encontrar que este de aquí se va a encontrar en la parte del piso y formará a la neurohipófisis. Bueno, hablando un poco sobre el techo del diencéfalo, vamos a hablar un poco sobre el epífisis. Bueno, el desarrollo de esto primero se da por una evaginación inicialmente un poco hueca, que esta pues va a dar a la futura glándula epifisiaria. Luego van a aparecer una serie de cordones celulares, los cuales se van a anastomosar y ramificar y formar una estructura maciza que va a corresponder a la epífisis. Esta de aquí se va a quedar conectada en el techo del diencéfalo por el tallo pineal y por delante se va a desarrollar dos comisuras muy importantes, que es la comisura venular, que es en la parte más adelante, y en la comisura posterior, que está en la parte trasera, en la parte de atrás. Bueno, también debemos hablar sobre los plexos coroides del tercer ventrículo. Estos de aquí se van a desarrollar en su parte craneal del epitálamo y en la placa del techo diencefálica va a persistir un epitelio ependimario, el cual es invadido por fibras bien vascularizadas que van a formar pues esta estructura. Bueno, los derivados de la placa del piso del diencéfalo, pues debemos mencionar que va a haber un divertículo de la neurohipófisis que se va a denominar como el infundíbulo. Este va a dar origen y se va a originar por lo que es el piso diencefálico y el neuroectodermo. También vamos a tener a la adenohipófisis, que es la bolsa de Renkel, y esta se origina del techo del estomoideo y el dermoectodermo. Bueno, yo voy a hablar sobre el desarrollo del telecéfalo cronológicamente. Tenemos que en la cuarta semana recién vamos a tener lo que sería la vesícula principal o primaria, que va a ser el prosencéfalo, que ya en la quinta semana va a dividirse en lo que sería en el diencéfalo y en el telencéfalo, que se encuentra de color amarillo en su bolita. Bueno, tenemos que comprender que la vesícula telencefálica se va a dividir en dos, en una porción más delgada que se va a denominar como bóveda y una porción más basal y más gruesa porque va a estar atravesada por múltiples fibras, se denomina como cuerpo, no, como suelo o piso.
¿ok? Que más adelante va a formar lo que sería el cuerpo estriado y también la bóveda va a formar lo que sería la corteza. Ok, tenemos que entender que aquí la bóveda va a cubrir lo que sería la cavidad telencefálica, que a un principio va a tener una amplia conexión con lo que sería el tercer ventrículo que se encuentra aquí, a través de lo que sería el agujero de Monroe, que se observa aquí. Ok, en la zona medial vamos a tener que la vesícula telencefálica va a adelgazarse un poco eh, al momento con la unión de lo que sería la placa del techo del diencéfalo, ¿ok? Esta capa aquí va a corresponder a una capa ependimaria, solo una capa sola, y va a formar lo que sería la tela coroidea al momento ya de imaginarse y estar vascularizada, va a formar lo que serían los plexos coroides que van a formar parte de los plexos coroides de los ventrículos laterales. Ok, y tenemos que mencionar que el surco a lo largo del cual se imagina la tela coroidea se denomina como la fisura coroide. Acá tenemos lo mismo, o sea, el desarrollo, cómo va desarrollándose, tenemos la bóveda, el suelo o el piso. Vemos que ya, porque ya en la sexta, séptima semana comienza a aparecer lo que sería el estriado, que sería aquí, y ya como que en la octava semana comienza a, a diferenciarse, ¿no? En el estriado lateral y el estriado medial. Tenemos también ya en la décima semana, más o menos lo que sería el cuerpo estriado, tenemos también el tálamo, el hipotálamo, tenemos ya en la onceava semana, podemos explicar mejor lo que sería la división del suelo o el piso del telencéfalo, ya que va a estar dividido por unas fibras que van a salir de la corteza al diencéfalo y del diencéfalo a la corteza, que va a corresponder a lo que sería la cápsula interna, ¿ok? Que va a dividir lo que sería el cuerpo estriado en el núcleo caudado y el núcleo lenticular. El núcleo caudado va a corresponder a lo que sería el cuerpo estriado medial, que este va a crecer longitudinal según el patrón de expansión envolvente correspondiente a lo que serían los hemisferios laterales, los hemisferios cerebrales, perdón, que voy a hablar más adelante. Y el estriado lateral, en cambio, va a quedar separado de lo que sería el tálamo, pero también va a quedarse en la que sería la parte medial. Eh, Aquí va a explicar lo que sería un poco el desarrollo de lo que sería el archipalio, el paleopalio y el neopalio, ¿ok? Hay que recordar que hay unas ciertas capas, lo que sería en el tubo neuronal, por ejemplo, tenemos la capa ependimaria aquí, la capa más oscura, la capa intermedia, que es de color verde, es la capa de manto, y la capa más externa es la capa marginal, ¿ok? En la primera migración que va a ocurrir va a pasar en los 2 meses, ¿ok? A los 2 meses, ciertas células va a migrar de lo que sería la capa intermedia o la capa de manto hacia una zona medial de lo que sería la vesícula telencefálica y va a formar lo que sería el archipalio, esta vuelta de aquí. Ok, ya en la segunda migración va a ocurrir que las células, en cambio, van a ubicarse por debajo de lo que sería el cuerpo estriado. Este es el cuerpo estriado, entonces se van a ubicar acá abajo y van a formar lo que sería el paleopalio. En cambio, lo que sería el neopalio corresponde a lo que sería las migraciones, unas varias migraciones o diferentes oleadas de células que van a venir del tercer mes al sexto mes y van a formar lo que sería el resto de la corteza, ya que el neopalio va a formar lo que sería los lóbulos temporales, los frontales, los occipitales y los parietales. Y por lo tanto, porque va a formar la parte externa, va a cubrir lo que sería el archipalio y el paleopalio, y esos dos van a quedar en la parte medial. Y por ejemplo, al momento que los hemisferios cerebrales comienzan a crecer y se juntan en la parte media, o sea, se va a encontrar lo que sería la fisura longitudinal, la parte de mesénquima que queda en esa fisura va a formar lo que sería la hoz cerebral. Tenemos que, como mencioné antes, el crecimiento de la corteza simultáneamente también va a desarrollarse lo que sería los ventrículos, ¿no? Los ventrículos laterales, ya que al momento de formar lo que sería el lóbulo frontal, se va a producir también una prolongación anterior de lo que sería el ventrículo lateral, formando lo que sería la asta frontal del ventrículo lateral o el cuerno anterior del ventrículo lateral. Ya, y entonces tenemos también que igualmente al expandirse lo que sería
el, en sentido inferior y ventral, va a formar lo que sería la asta temporal del ventrículo temporal correspondiente al lóbulo temporal. Y al momento también de desarrollarse lo que sería el lóbulo occipital, va a arrastrar también consigo una parte del ventrículo lateral y formar lo que sería la asta occipital del ventrículo lateral. Aquí hay que mencionar que el núcleo caudado, como ya me mencioné, también va a tener lo que sea un crecimiento envolvente. Por lo tanto, también va a acompañar lo que sería a- en forma de C a los ventrículos laterales. Y por último, tenemos el desarrollo de las fisuras y surcos, que son los más importantes, porque estos se producen ya, como mencioné antes, que el neopalio va a sufrir varias oleadas de migraciones entre el tercer y sexto mes, por lo tanto va a comenzar a crecer, pero va a formar ciertos pliegues, a ganar más terreno, y va a formar lo que sería primero va a formarse la cisura de Silvio, que va a corresponder en el tercer mes. Tenemos también a la segunda cisura que se forma, es la cisura de Rolando, que se encuentra acá arriba, que se va a formar al sexto mes. Y tenemos también que se va a formar lo que sería la cisura parieto-occipital, que es aquí, y también la cisura calcarina, lo que sería el sexto mes. Bueno, pero y tenemos aquí lo que sería una imagen que podemos observar lo que serían las diferentes cisuras. Tenemos la cisura de Rolando, que se encuentra aquí. Tenemos la cisura parieto-occipital, que se encuentra acá. La cisura calcarina. Y también tenemos la cisura de Silvio, que aún no se cierra a los 9 meses, ya que aún se puede observar lo que sería el lóbulo de la ínsula. Gracias. Doctora, yo voy a hablar acerca de las malformaciones. Vamos a comenzar hablando de lo que es la merocefalia. La merocefalia es un defecto de la bóveda craneal y del encéfalo debido a una falta de cierre de lo que es el neuroporo rostral. Esto va a traer como consecuencia que no esté presente ni el prosencéfalo ni el mesencéfalo y la mayor parte del romboencéfalo tampoco va a estar presente. Es importante mencionar que esta malformación genética se ocurre en lo que es la cuarta semana, debido a que en esta semana se produce lo que es el cierre del neuroporo rostral. Esta malformación trae consigo enfermedades anexas, como es la exencefalia, que es cuando la mayor parte del encéfalo eh, queda expuesta a partir de lo que es el cráneo. Esto a su vez va a traer un daño en lo que es la vascularización de lo que es el encéfalo, por lo cual hay un tejido nervioso degenerado. Se produce la cránea, que es la ausencia parcial o total de lo que es el cráneo, la rasquiquisis, que esto se da cuando hay una falta de cierre de lo que es el tubo neural, pero de una manera extensa, y el polidemnos, que es el aumento de lo que es el líquido amniótico. En esta ecografía podemos observar a un feto normal de 12 semanas del lado izquierdo y del lado derecho podemos observar a un feto de 14 semanas que presenta merocefalia. En esta imagen presentamos la rasquiquisis, que es la falta de cierre del tubo neural pero de una manera extendida. Y aquí tenemos otra imagen que es un feto que presenta merocefalia o regresión de lo que es el encéfalo. ¿Cómo se diagnostica esto? Se diagnostica por medio de lo que es la ecografía, la resonancia magnética y la fetoscopía. Tiene incidencia de lo que es de 1 a 1000 recién nacidos, siendo mayor incidente en las mujeres. En esta resonancia magnética se logra observar al bebé con la flechita blanca mostrada que no tiene formada la bóveda del cráneo. Y aquí otro niño que presenta merocefalia con regresión del encéfalo. Como siguiente malformación tenemos lo que es la microencefalia, que esta microencefalia es cuando la bóveda del cráneo y el encéfalo son pequeños, sin embargo el tamaño de la cara y del rostro se encuentran normal. ¿Qué sucede? Debido a que no hay una formación correcta de lo que es el encéfalo, va a presentar un retraso mental y también debido a la compresión o la presión que ejerce la bóveda del cráneo porque no está en su tamaño normal, el encéfalo se presenta más pequeño, por lo cual va a haber un neurocráneo de tamaño pequeño. Como se observa en esta imagen, podemos ver a un niño normal y a un niño que presenta la microcefalia. Aquí también observamos la microcefalia, pero el tamaño normal del rostro. Observamos otra imagen. Esto tiene diversas razones. Puede ser genético, por radiaciones ionizantes, por agentes infecciosos. También puede darse por el abuso de sustancias o medicamentos. Y por la sinostosis prematura y la función ósea prematura. Aquí podemos observar que el estudio para determinar si el niño presenta una microcefalia dentro de la ecografía se realiza entre la semana 20 y 22 y aquí el estudio que se realiza para determinar si el niño presenta una microcefalia, donde tenemos la primera imagen normal, la segunda presenta microcefalia y la tercera presenta un tamaño anormal o conocido también como la microcefalia severa.
Como tercera malformación vamos a hablar de lo que es la hidrocefalia. ¿Y qué sucede en la hidrocefalia? Hay un aumento significativo de la cabeza. Pero, ¿por qué ocurre esto aquí? Porque hay un desequilibrio en lo que es la producción y la absorción del líquido cefalorraquídeo. Y por lógica, hay una excesiva cantidad de líquido cefalorraquídeo en lo que es el sistema ventricular encefálico. Esto puede darse por diversas razones, como son los adenomas de plexus coroideo o la estenosis congénita del acueducto. Vamos a tener como consecuencias que hay un adelgazamiento de los huesos de la bóveda del cráneo, prominencia de la frente, atrofia de la corteza cerebral y la sustancia blanca, y también la compresión de los ganglios basales y el diencéfalo. Como se observa en esta imagen, que está marcada con la letra A, podemos observar el aumento significativo del tamaño de la cabeza, como hay una prominencia de la frente y también no hay un correcto desarrollo en lo que es el rostro. Y en la otra imagen podemos observar la atrofia de lo que es la corteza cerebral y la cantidad mínima de mielina en lo que es la sustancia blanca. Aquí observamos lo mismo, un ventrículo normal, un ventrículo que se encuentra relleno, por lo cual ejerce una presión, por lo cual hay un tamaño anormal de la cabeza. Existen dos tipos de hidrocefalia, la hidrocefalia obstructiva no comunicante y la hidrocefalia no obstructiva comunicante. ¿Qué sucede en la hidrocefalia obstructiva o no comunicante? Es cuando el sistema ventricular aumenta de tamaño de manera parcial o total. ¿Por qué? Porque las aberturas de lo que es el cuarto ventrículo, el espacio subaracnoideo, se encuentran totalmente bloqueadas, por eso se consideran no comunicantes. Mientras que la hidrocefalia obstructiva comunicante resulta de la obliteración de las cisternas subaracnoideas o de la alteración en la función de las vellosidades aracnoideas, más no de un cierre total, por lo cual sí presentan comunicación. Como última malformación hablaremos de lo que es la holoprosencefalia. Esta holoprosencefalia se debe a la separación incompleta de lo que son los hemisferios cerebrales. Esta malformación genética se da de 1 de cada 250 fetos o de 1 de 15.000 recién nacidos. Como consecuencias vamos a tener la disminución del tejido de la prominencia fetonasal, va a haber un presencefálico pequeño, va a haber un único ventrículo y va a tener hipotelorismo. Como se observa en esta imagen, no existe una separación de lo que son los hemisferios cerebrales. Existe la holoprosencefalia alobar, semialobar y lobar. ¿Cuándo hablamos de holoprosencefalia lobar? Hablamos de holoprosencefalia lobar cuando el prosencéfalo es pequeño y los ventrículos laterales forman lo que es un único ventrículo. Esto se da en lo que es la tercera semana. Puede darse por factores genéticos, factores ambientales, por la diabetes materna, ya que esta aquí destruye las células embrionarias del disco embrionario durante la tercera semana, por el consumo de alcohol y también por fallo molecular en lo que es el Sony Hedgehog. Aquí observamos lo principal que denota esta malformación son daños en lo que es el rostro. Y aquí tenemos los tres tipos de holoprosencefalia, la alobar, la semialobar y la lobar, que en todas lo que podemos observar es que no hay una correcta separación de lo que son los hemisferios cerebrales. Gracias. Hola, mi nombre es Heidi Cuello y el día de hoy voy a continuar con la exposición desde la parte de las malformaciones, comenzando con lo que sería la encefalocele. Bueno, aquí como lo vemos en pantalla, tenemos que comprender que el encefalocele en sí es un defecto del tubo neural caracterizado por la presencia de tejido cerebral y membranas fuera del cráneo. Normalmente piel y otros tejidos que crecen alrededor de la médula espinal y se fusionan o se cierran en el desarrollo de estos bebés. Los niños con encefalocele pueden tener defectos congénitos adicionales, como lo serían la hidrocefalia, la microcefalia, las convulsiones, retraso de su desarrollo, así como retraso mental, problemas de coordinación o movimiento, e incluso podría presentar la parálisis. Pero ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes con encefalocele? Pues puede efectuarse como tal una cirugía para poder colocar el tejido cerebral y membranas de vuelta a su posición correcta en el cráneo. Asimismo, para poder corregir ciertos efectos faciales o del cráneo que puedan estar presentes. Continuando con nuestra exposición, vamos a hablar sobre lo que sería la hidrancefalia. Esta es una anomalía infrecuente. No existen los hemisferios cerebrales, o si bien están representados por sacros membranosos con restos de lo que sería la corteza cerebral dispersos en la membrana. En los lactantes por lo general se va a ver un aspecto normal al momento del nacimiento, sin embargo su cabeza va a crecer excesivamente después del parto debido a que va a existir una acumulación de lo que sería el líquido cefalorraquídeo, así como lo vemos en pantalla con las siglas de LC.
Con frecuencia se les va a realizar una derivación ventrículo-peritoneal para poder evitar el aumento del tamaño adicional de lo que sería el neurocráneo. No se produce el desarrollo mental y estos lactantes van a mostrar como tal un desarrollo cognitivo casi escaso o nulo. La causa de esta anomalía es infrecuente, es grave y es incierta, pero hay pruebas que indican que puede ser el resultado de la obstrucción temprana del flujo sanguíneo en las áreas correspondientes a las que serían las arterias carótidas internas. Como tal, no hay un tratamiento estándar para esta enfermedad, pero hay que conocer que la expectativa de vida de estos niños es realmente muy baja. Continuando con nuestro último tema, que sería la agenesia del cuerpo calloso, lo vamos a ver en ciertas lecturas como ACC. Básicamente esta es una de las malformaciones más frecuentes en el cerebro, con una prevalencia estimada de casi 1 a 4.000 nacidos vivos, y se describe que está presente en el 0.3 al 0.7 de la población general. Tenemos que conocer que esta anomalía consiste en lo que sería la ausencia parcial o total de forma congénita o mediante condiciones neuropatológicas de esta estructura, debido a que existen alteraciones en su desarrollo, siendo así definida más que nada por su ausencia y no por sus manifestaciones. Esta se produce porque existe una agresión sobre lo que sería la lámina terminal durante la 7ª o la 12ª semana de gestación, que va a traer consigo lo que sería la agenesia parcial y después de lo que sería la 18ª semana, la hipoplasia. Vamos a encontrar 4 variantes de esta malformación, que como ya mencioné, lo vamos a encontrar abreviado como ACC, así lo mencionaron. ACC total se va a dar cuando no existe lo que sería el cuerpo calloso. ACC parcial cuando existe solo una parte del cuerpo calloso, o sea, comenzó a desarrollarse, pero en un momento dejó de crecer. Dado que esta estructura va a crecer de la parte frontal del cerebro a la trasera, normalmente va a haber algún obstáculo que pueda haber bloqueado cierto crecimiento. También tenemos la hipoplasia, que la dirección del crecimiento del cuerpo calloso está presente, pero los nervios no se desarrollan como para formar una estructura. En las imágenes de resonancia vamos a observar que el cuerpo calloso realmente es muy delgado. Y tenemos la digenesia del cuerpo calloso, que podrían significar cualquiera de las condiciones que han sido expuestas. Y para este no existe un tratamiento específico. Muchísimas gracias.